Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestro primer programa de Crónicas Guadalcíficas. Somos la Asociación Guadalcifi, que está compuesta por amigos de la cultura, del cine, de las series, de todo lo que nos gusta. Aquí estamos hoy con, abajo mía, veis a Luis Francisco. Saluda, Luis Francisco. Ahí está. Y abajo de Luis Francisco tenemos a Víctor. Y yo soy Ricardo. Nosotros tenemos una gran experiencia y un gran bagaje, sobre todo de ver muchas películas, muchos cines a nuestras espaldas. Y hoy hemos decidido dedicar nuestro primer programa a los vehículos que salen en las películas de corte fantástico, ¿vale? Ciencia ficción, acción, aventura, etcétera. Entonces, vamos a hablar y vamos a ver varios coches, comentaremos anécdotas, comentaremos una serie de detalles y de cosas interesantes, tanto de series como de cine, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Para romper el hielo, voy a empezar hablando de un coche que casi no necesita presentación. Ahí lo tenemos. Con todos vosotros, el Ecto One, de la película Cazafantasmas. Bueno, es un coche mítico, es un coche totalmente mítico. Y por cierto, tan mítico es que en la primera película, Cazafantasmas, la original, solo tenían un solo coche para toda la película. Supongo que por motivo presupuestario, lo imaginamos. Además, el coche se rompió durante el rodaje y quedó prácticamente irreparable durante una secuencia en uno de los puentes de la ciudad. Afortunadamente, no fue nada que afectara ya a la producción porque ya estaba rodada la fotografía principal con el coche. Entonces, bueno, tuvieron suerte, pero se les estropeó durante el rodaje y solo tenían uno. El Ecto One tiene una serie de accesorios que es lo que destaca en su anatomía. Incluso una escalera de estilo bombero, un mástil, una bocina, una campana como la de los cubiertos de los barcos, antena de televisión, de AM/FM, una silla de ambulancia que se respetó, que viene de fábrica. Ahora hablaremos por qué, entre otros muchos elementos. Vamos a ver el momento en que conocen al coche por primera vez. You can't park that here. Everybody can relax. I found the car. Needs some suspension work and shocks and brakes, brake pads, lining, steering box, transmission, rear end. How much? Only $4,800. Maybe new rings, also mufflers, a little wiring. Aquí hemos podido ver el coche en su formato original. Es una ambulancia Cadillac de año 59, fabricada por la empresa Miller Meteor, ¿vale? El Miller Meteor tenía varios modelos en el mercado. Algunos de ellos se usaban como coches fúnebres y otros como ambulancia. De hecho, el Ecto One utilizaba un chasis que combinaba ambos modelos, porque por algunos pueblos americanos este modelo combo era la mejor opción, ya que aseguraba ambos usos. O sea, usaban a la vez de ambulancia y de coche fúnebre como vehículo. Por cierto, es un coche antiguo, pero con un motor V8 de 6,4 litros y 345 caballos de fuerza, ¿vale? O sea, no es nada despreciable. En el vídeo hemos visto el modelo original, de color negro. De hecho, se nota que tiene unas franjas grises donde han borrado con pintura los letreros originales que tendría ese coche. Pero como el color no era bueno para la grabación nocturna, así decidieron darle un toque. Lo pintaron totalmente de blanco y le incluyeron la línea lateral roja
para evitar que se confundieran con las ambulancias. Por cierto, en el vídeo que hemos visto, dice Ray Stantz dice el coste fueron $4.800, un dinero para la época, y además se vio obligado a hacer una serie de reparaciones, como cita en el vídeo. Las reparaciones son las siguientes: trabajo de suspensión, freno, pastilla de freno, revestimiento, dirección, transmisión, parte trasera, anillos nuevos, silenciador y parcialmente el cableado. Aunque al final el pequeño cambio de motor que decían no se lo hizo. Aquí en pantalla ahora mismo tenemos el coche tal como se ve en la secuela, en la segunda parte de Cazafantasmas. Usaron un segundo modelo, ¿vale? Lo llamaron Ecto 1A. Usaron un coche diferente, se consiguieron otro coche similar, y además tiene muchas mejoras en el techo, entre las que destacan un display digital con publicidad y un nuevo logotipo que se ve ahí en el modelo. Sin embargo, fijaros cómo estaba este coche, cómo quedó después del rodaje y cómo fue encontrado y restaurado. Ambos coches, el de la película 1 y la película 2, se encuentran en la actualidad en los estudios de Sony Pictures, ¿vale? Después de años de abandono y hubo campaña para recuperarlos, se restauraron y están en perfecto estado y guardados. Existen varias réplicas en museos, parques temáticos, incluso algunas se han llegado a poner a la venta, pero no son auténticos. Los dos coches originales están en los estudios Sony. Además de este modelo de Cadillac, en varias entregas de los cazafantasmas, donde se incluyen los videojuegos, el Ecto adoptó varias formas más, como el Ecto 2, que es un helicóptero, la motocicleta extendible Ecto 3, el jet Ecto 4, incluso el barco llamado Ecto 8. Eso lo podemos ver tanto en la serie de dibujos animados como en los videojuegos. Y ahora, para terminar de hablar del Ecto, os pongo un fotograma extraído del tráiler de Cazafantasmas Más Allá, la película que esperamos que se estrene en noviembre de este año. Es un misterio esa imagen. ¿Por qué es un misterio? Porque si os fijáis, los accesorios del techo es del Ecto One, el usado en la primera película. Ahí vemos de hecho la escalera, las antenas, todo, tal como lo hemos explicado antes. ¿Por qué, si el coche está abandonado, por qué es idéntico al de la primera película? Es un misterio que esperemos que se nos resuelva, ya que teóricamente cuando lo abandonan debería ser el modelo mejorado de la segunda parte. Como sea lógico, no sé qué pensáis vosotros. Fijaros que lo que sale en el tráiler, Víctor, Luis, es el modelo antiguo. Una cosa que me ha intrigado personalmente. Entonces, esperemos que la película lo explique. De hecho, es que en todo el tráiler se ve el modelo antiguo. Con los accesorios del techo. No está el display digital, no están las antenas auxiliares que se pusieron para hacer una película. ¿Por qué? ¿Por qué usan el modelo más antiguo? No hay ninguna referencia, no hay nada, no hay ningún dato que tengamos sobre la nueva. No, aparte del tráiler y del teaser que ha salido hace poco. Sí, pero no hay filtraciones. No tenemos nada. No. Bien. Vale. Es un misterio. Es un misterio que, bueno, esperemos que se resuelva dentro de poco. Vale. Bueno, pues muy bien. Pues vamos ahora a pasar a otro vehículo. También lo voy a presentar yo, este otro vehículo, y después ya mis compañeros presentarán más vehículos. Vamos a ir alternando poquito a poco, pero yo me voy, estoy muy lanzado. Así que este coche también, con solo escuchar la música, ya lo vais a identificar. El coche fantástico
Es una trepidante aventura de un hombre que no existe, en un mundo lleno de peligros. Bueno, Y bueno, pues está claro que lo que tenemos hoy aquí delante nuestra es el coche fantástico, también conocido como KITT. KITT era un coupé biplaza que, según los datos que se dieron a conocer en su día por la Popular Mechanics, tenía motor delantero, tracción en trasera, y el modelo original era un Pontiac Firebird Trans AM V8 de 5,7 litros de origen Chevrolet con una potencia final de 230 caballos. Por cierto, KITT significa Knight Industries 2000, o sea, Industrias Knight 2000, que es el nombre de la compañía que lo creó. Como curiosidad, el actor que dobló a KITT en España fue el mismo que dobló originalmente a Homer Simpson, por lo cual la voz pues no suena muy Simpson. El coche iba cambiando cada temporada. Siempre se modificaba y se añadían nuevas cosas, pequeños detalles. Fueron 4 temporadas y 90 episodios, ¿vale? Entonces, nuevas utilidades, e incluso en el episodio piloto el parachoque fue distinto al resto de la serie, no se sabe por qué. Es un misterio. El KITT era un coche muy especial, tenía todo tipo de gadgets y accesorios. Conducción a 2 ruedas, función Edge, la que lanzaba al piloto por encima del techo, oscurecimiento de luna, montón de cosas, control automático, modo de super persecución con frenado autónomo, vigilancia con alarma perimetral a gritos, gritaba KITT, modo silencioso, analizador químico y de voz, rayos X, emisor de gases, aceite, pulso electromagnético, lanzamisiles, localizador, gancho, proyector de voz, aleación molecular para la carrocería, ruedas de escalada con clavo y modo anfibio. Eso es un pequeño resumen de todo lo que podía dar de sí el coche. Y por supuesto, el accesorio más popular era el Turbo Boost, que aceleraba de 0 a 100 en 0,2 segundos. Aunque bueno, todos estos accesorios realmente es ficción. Sobre todo el modo de conducción autónomo, podemos ver en esta foto cómo se conseguía. Cuando veíamos el coche que iba solo, ¿qué te necesito? Y venía corriendo, realmente en el lateral que no veíamos de la imagen, había un señor en una silla conduciendo el coche en el exterior del coche. Un poquito arriesgado, pero bueno, esa era la forma de conducirlo. También tenía, ¿no? Yo recuerdo que también interactuaba con componentes electrónicos externos, era capaz de abrir puertas y hacer cosas. Sí, tenía un montón de accesorios. Fíjate, pero vamos, me gusta mucho el de conducción autónoma. ¿Cómo se resuelve? Un señor en un lado del coche. Eso es muy clásico. Sin casco, sin casco. Sin casco, nada. En fin, al aire. Muy, muy peligroso. Hablemos de los modelos de los coches. Se estima que en la actualidad solo quedan 5 unidades originales de KITT, de al menos las 20 que llegaron a existir en su día. Empezó la serie con 4 unidades solamente, y a lo largo de ellas fueron consiguiendo varias más, un total de 6, por lo cual tenían 10. Además, curiosamente, hubo un accidente ferroviario de un tren cargado de Pontiac Firebird, lo que hizo que consiguieran gratis otros 10 coches más, sin apenas de perfecto, pero ya inútiles para su venta, porque por una ley americana, si habían tenido un accidente en el transporte, aunque estuvieran intactos, ya no se podían vender. Entonces, la empresa Pontiac les regaló con solo una condición: debían ser achatarrados al final de la serie. Se le dieron 10 coches y esos 10 coches fueron destruidos. De hecho, se realizó la destrucción del propio estudio Universal con una bola gigante en plan así espectacular. Fueron destruidos esos 10 coches. Por lo cual, de los otros 10 coches, los que compraron en su día los productores de la serie, solo quedan 5. De hecho, empezó una caza en Estados Unidos para conseguir los coches. Los coches estaban todos desaparecidos. Entonces, una serie de unos investigadores, Joe Huth y A.J. Palmgren,
se dedicaron su tiempo a investigar dónde estaban los coches. Tenían un número de bastidores, por lo cual podían saber si un coche era real o no, o si había pertenecido a la serie o no. Y fueron trazando, buscando, encontraron que de los cinco que aún quedaban vivos, 4 habían sido adquiridos y posteriormente vendidos por el coleccionista Carl Casper para acabar en los museos del automóvil de Indiana, otro en el Reino Unido, otro en Miami y un cuarto acabó en manos de los investigadores que lo compraron para satisfacer su obsesión por el coche fantástico. El quinto coche, que se empleaba en las escenas de acción, permanecería durante años en el parque temático de Universal Studios, hasta que los investigadores, Hassi y Palmieri, de nuevo se hicieron con él y para llevarlo por diferentes eventos, plan ferias, por todo Estados Unidos. Por lo cual, los 5 coches, 3 en museos y 2 en propiedad de los investigadores, que era un de kit. Es curioso. El resto de los coches, pues no se sabe dónde están. Destruidos. En un chatarrero allí tirado. ¿Saben? Da pena realmente estos vehículos que son tan míticos y luego los finales que han tenido, que no. Lo de lo que ya hemos visto, los cazafantasmas estaban ahí en un solar de Sony ahí arrumbeado. Y esto. El que tiene David Hasselhoff no es ninguno de estos, porque él conduce uno, por lo menos cuando sale en la serie esta que compite contra otra gente de la época. No es original. No es original porque no. Vamos, es muy fácil conseguir. O sea, ponte a Fairbairn de un modelo fácil y le pones el accesorio de las luces rojas, que era otro detalle que siempre nos llamaba la atención, la mirada Cylon, ¿sabes? Sí, además que coincide, ¿no? Ese LED que iba de un lado hacia otro moviéndose. Era el mismo productor, ¿no? La serie de. Puede ser. Es que si no me cuadra. Yo creo que son referencias entre ellos. Puede ser. No sé. Sí, porque la luz es la misma. Es la mirada de los Cylones. De hecho, bueno, tú dices que Michael Hasselhoff, el piloto de la serie, tiene uno. Casillas, el portero que fue de Real Madrid, también tiene otro. ¿Ah, sí? Yo he visto una foto de Casillas, incluso con el accesorio de la luz, es una réplica, es otro Pontiac pintado de negro, pero que también tiene Casillas otro. Vamos, que fácil. De hecho, fijaros que muchísima gente se dedicó a comprar estos coches gracias a la serie. Sí. Eso lo vamos a ver en más vehículos, que la fama le ha dado tanto que lo ha aumentado las ventas. Bueno, pues vamos a dejar coches fantásticos y seguimos con los demás coches fantásticos, efectivamente. Yo creo que nuestro experto en James Bond, que es el señor Víctor, nos tiene preparado un gran reportaje sobre todo y cada uno de los coches de James Bond que no es moco de pavo, ¿verdad? Bueno, todos no. Tengo lo más importante. A ver, porque de James Bond se puede hablar mucho. Podemos tener varios programas. Pero bueno, yo me he centrado en el coche más emblemático de James Bond, el que surgió, el que motivó todo, el que motivó que Kit tenga todos esos gadgets. Porque yo creo que si no llega a tenerlo el DB5, que lo veremos ahora, no hubiera abierto la veda. Ya, vamos a empezar desde el principio. Bueno, ahí tenemos la imagen del Aston Martin DB5. Esa imagen que tenéis ahora en la factoría de Aston Martin es actual. Ya luego contaré, cuando lleguemos al caso, contaré que se han rehecho. De hecho, el Aston Martin DB5, que salió en Goldfinger en el 64, sigue estando activo en la actualidad. En la última película, cuando la veamos, no sé cuándo la veremos, si será en noviembre, si la otra vez, y no sé. En No Time to Die, No hay tiempo para morir, vuelve a salir el DB5.
pero no es el DB5 del 64, el que se construyó en 1963. Veremos que es un DB5 súper vitaminado, ¿vale? Ya lo contaré. Bueno, ¿por qué hablar de James Bond como fantasía? ¿Por qué tener a este hombre como emblema, como a Sean Connery? Bueno, fantasía, realmente son películas de acción. De hecho, las novelas son novelas de acción y las películas iniciales, Doctor No, Desde Rusia con Amor, no vemos elementos fantásticos ni de fantasía. Vemos que poco a poco, conforme van pasando el tiempo, con el éxito de los gadgets y demás, van adquiriendo otro tono y van viendo que se puede adaptar, que podemos jugar con ello, podemos meter más cositas. Y entonces vemos que vamos a ir disparándonos. Vamos a ir a coches invisibles, coches que se sumergen, coches, bueno, en fin, de todo, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que James Bond merece un apartado aquí en la crónica guadalquífica. Si empezamos con la primera etapa, la primera película de James Bond, bueno, porque una serie u otras cositas, ¿vale? Aquí vamos a ver esto que estamos viendo es la primera persecución en un coche de James Bond, ¿vale? Y vemos sin correr, sí, vemos una retroproyección. Ese coche que vemos aquí es un Sunbeam Alpine, ¿vale? Por ahora no hay esa relación estrecha entre las películas y las marcas de coche. Nada. Siempre una película de acción que se precie tiene que tener una persecución. Vemos que Sean Connery lo hace aquí genial, moviendo el volante, pero vamos, una retroproyección de toda la vida. ¿Cómo mueve el volante? Lo va a pillar, lo pilla. Ah, bueno, lo hace bien. Además que ese flequillo que tiene, que luego le esa paratería, que le mueve perfecto con las curvas. Bueno, pues como decía, este primer coche que vamos a ver, que conduce Sean Connery, pues realmente no es un coche que tuviera la productora, porque hizo uno y no consiguió ninguno. Bueno, y coches que explotan. Y James Bond, bueno, es lo mismo. Y otra cosita característica luego de las películas de James Bond es cuando pasa algo de acción, al final tenemos la típica sentencia de la frase lapidaria. ¿Vale? Esas frases finales, que luego se popularizarían con la etapa de Roger Moore, la mayoría de ellas son improvisadas. De hecho, el primer director, Terence Young, dejaba que improvisara mucho Sean Connery. Pues ya digo que ese primer coche, el Sunbeam Alpine, de la serie 2, no fue propiedad de la productora, de E.ON. Ese lo tuvieron que alquilar a un habitante de Jamaica, una local de allí, porque, en fin, no consiguieron otro y, bueno, era una cifra de 10 libras por día. Esto que estamos viendo y ya pasamos a la etapa de Goldfinger, ¿vale? La presentación del Aston Martin DB5. The smaller model is now standard field issue, to be fitted into the heel of your shoe. Its larger brother is magnetic. Right. To be concealed in the car you're trailing while Este you actor que es Q, ¿no? También sale en otra película de otro coche que luego hablaremos de él. Sí, bueno, luego vemos que hay referencias entre nosotros, entre los coches que hemos elegido. Bueno, esta presentación es mítica. Bueno, aquí va contando todos los gadgets que le están añadiendo al coche. Es un Aston Martin DB5 con modificaciones, como dice él. ¿Vale? Tiene un radar que permite seguir con el artilugio que hemos visto antes, que es magnético y otros se pueden meter en el zapato. Puedes seguir, es como una especie de seguimiento GPS. ¿Vale? Mucho tiempo antes de que surgieran ese tipo de cosas. Tiene ametralladoras, tiene cristales antibalas, tiene un escudo antibalas trasero, en fin, tiene de todo. Pero lo más importante, creo que lo va a decir ahora, ¿no? Bueno, aquí tiene si levantamos la tapita, vemos todas las manivelas, todos los cacharritos que le han incorporado para lanzar
la ametralladora y demás. Esto de aquí es el asiento eyector, es el botoncito que impulsa el asiento eyector. ¿Vale? Así que... and engage and fire the passenger ejector seat. Ejector seat, you're joking. I never joke about my work, 007. Nunca bromeo con mi trabajo. Q siempre ha sido muy cínico, muy serio en todas sus apariciones. Bueno, Q, el actor salió, no sé ni cuántas apariciones, hasta que la última creo que fue en El mundo nunca es suficiente, la penúltima película de Pierce Brosnan, que bueno, ahí estuvo, pasó por todos los James Bond del mundo. Bueno, como decía, que ese Aston Martin, a ver, lo consiguieron de forma muy penosa, porque lo primero que intentaron hacer es conseguir que la propia fábrica de Aston Martin le adquiriera, le cediera uno. Para eso fueron el diseñador de producción, bueno, antes había una charla entre los productores, Cuby Broccoli, que era el productor principal de la producción, que lo solicitó oficialmente con su carta y demás, y Aston Martin no quería saber nada de James Bond. Después de eso, para seguir insistiendo, fueron allí pues el diseñador de producción, que nada, es mago de producción, y el encargado de efectos especiales, John Steers, que luego trabajaría en Star Wars, por aquí, fueron a la fábrica de Aston Martin, fueron a hablar con los responsables de Aston Martin, ¿vale? Les comentaron que, hombre, que las películas de James Bond estaban teniendo éxito, que cómo no se les ocurría contar con un producto estrella como el suyo, el Aston Martin, que salía en el libro precisamente, porque normalmente las películas, los libros de Ian Fleming, que motivaron las películas, James Bond no tenía un Aston Martin, James Bond tenía un Bentley. De hecho, Q, en esa presentación que hemos visto antes, le comenta eso, que no va a tener un Bentley, que va a tener un Aston Martin. Pues en Goldfinger, en el libro, sale que James Bond va a conducir un DB3. Bueno, fueron allí e intentaron conseguir un DB3. Bueno, dijeron que no ni se le ocurriera. Al final consiguieron compraron uno, y lo que pasa es que no cogieron un DB3, cogieron un DB5, que era el modelo actual que había en eso. Lo primero que hicieron con ese DB5 es prepararlo para meterle todos los gadgets, ¿vale? Lo que cuenta ahí John Steers es que cuando vio el coche precioso, si lo estáis viendo hoy, lo primero que hizo fue taladrar el techo. Entonces se le cayeron unos lagrimones cuando tuvo que marcar el techo para taladrarlo y cortarlo. Dice que, bueno, se fue él, se tomó un café, se relajó un poquito y luego lo cortó. Luego, todo el tema de gadgets de ametralladoras y demás, todo eso son ideas de Ken Adam, que fue un piloto de la RAF. O sea, ya estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Todo la cortina de humo, el soltar aceite y demás, eso vienen de tácticas de guerra, ¿vale? Entonces, a él se le ocurrieron casi todas las cosas. Pero otra cosa de la que la recordamos fue la matrícula rotatoria. Eso sí fue una idea de Guy Hamilton, del director, porque estaba un poco cansado, pensando en el parking en Londres, estaba un poco cansado de las multas. Entonces, voy a utilizar matrículas rotatorias. La matrícula original es esa que estamos viendo, la BMT 216A, ¿vale? Que curiosamente, y es un dato que no he podido contrastar, pero bueno, tendría que remontarme a la fuente original. Curiosamente, sale en una película, en uno de los episodios de la serie El Santo. No. Sí, si recordáis, El Santo es la serie donde se dio a conocer Roger Moore, ¿vale? Sí. Vale, pues no, realmente en El Santo, en ese episodio, no conduce Roger Moore el coche, es propiedad de un aristócrata inglés, ¿no? Pero es que Roger Moore no llegaría a conducir el Aston Martin nunca, excepto en una película. Ya lo veremos un poco más adelante, pero no es una película de James Bond. ¿Vale? Ese coche, ya digo que... Entonces, ¿nunca lo condujo él? ¿Nunca? Nunca. En ninguna película de James Bond. La única película que condujo un Aston Martin de aquella manera fue en Los Locos de Cannonball, pero eso es otra... La intrapelícula que hay tras el Aston Martin. ¿Vale?
Digo, que nada más se dedicó a añadir todos los gadgets que John Steele colocaba y, bueno, empezaron a rodar toda la secuencia de gadgets que se ven en la persecución que hay en Goldfinger. Pero poco a poco se dieron cuenta que necesitaban otro coche porque las escenas en lo que es los planos cortos, el rodaje por la carretera y demás, estaba hablando de gadgets que le suponían unos 300 kilos de peso al coche. Entonces, como que no era muy aparente. Decidieron aquel otro, ¿vale? Que consiguieron en marzo del 64. ¿Vale? Cuando llegó allí el Aston Martin para ver qué es lo que habían hecho, vieron el coche totalmente destrozado, lleno de gadgets, pero, en fin, consiguieron conseguir otro coche, ¿vale? Y con ese hicieron el resto de escenas, ¿vale? Las escenas de persecuciones y demás. Curiosamente, hay un detalle de este coche, ¿vale? Y con respecto al asiento eyector, Sam Mendes, que es el director de Skyfall, por ejemplo, ¿vale? Era de pequeño, estamos hablando del 64, ¿eh? De pequeño tenía un Aston Martin de juguete. Ahora podemos ver una imagen de qué juguete teníamos. Y perdió, se ve que perdió tenía un muñequito que eyectaba el asiento. Este juguete, ¿no? Ese es el juguete de Corgi. Corgi se hartó de vender coches, ¿vale? Por ahí hay una cifra que habla de 2 millones de coches que dio Corgi de juguete, ¿vale? Ahora son cotizadísimos. Y Corgi ha seguido sacando modelitos de juguete para los niños desde entonces, vamos. Por cierto, Aston Martin, que era tan renuente, que era estirado, tan típico de inglés, que estar ahí, no cedo mis coches para una película, al final adquirió un cierto prestigio, ¿vale? Llegó a superar las ventas un 60% más de lo que tenían. Entonces, a partir de ahí, dijeron, bueno, perfecto, lo que tú necesitas. Claro, Te digo. se enfrentó corriendo con un Ferrari. Sí, bueno, veremos que hay más cosas. Ya estamos hablando del 64, estamos hablando de que tenían dos vehículos, uno el que tenían lleno de gadgets y otro que esa es la persecución del Ferrari, ¿vale? Hemos hablado. Tenía un montón de gadgets, otro que era solamente para la carrera. Y luego Aston Martin decidió 2 más, ¿vale? Compraron 2 más, pero esos solamente se utilizaron para las promociones de Goldfinger. Y en la promoción no veáis lo que se lucía el coche. Bueno, de hecho, sin que se veía llegar a la rueda de prensa con Aston Martin. Lo que marcó definitivamente allí con el coche fue eso, tener ese Aston Martin, ese diseño italiano, siendo un coche británico. Y aquí, bueno, esta es la primera aparición, estamos hablando de GoldenEye, la primera aparición de un Ferrari, ¿vale? Bueno, Ferrari tampoco quería saber nada de la película de James Bond, ¿vale? Y aquí estamos hablando, el GoldenEye es no recuerdo de qué fecha, ¿eh? Pues es del 90 y algo. Total, son 30 años de diferencia y hay una persecución con Aston Martin. Cuentan que Ferrari admitió que su coche saliera en la película a condición de que ganara la carrera. De hecho, es la única carrera que se deja ganar el Aston Martin. En fin, bueno, una psicóloga que está haciendo una valoración psicológica a James Bond. Bueno, como decía, tenemos 4 coches, tenemos 2 coches principales que salen en película y otros 2 que salen en prensa. Bueno, pues de esos 4 coches originales solamente quedan 3, porque el principal que se utilizó con los gadgets, que tenían los efectos, se vendió. Los 2 coches que tenían en la producción de Goldfinger, Goldfinger y Operación Trueno, que también se aprovecharon. ¿Vale? Los 2 coches principales los vendieron, ¿vale? ¿Los vendieron? Sí, los vendieron, porque no consideraban que eso fuera importante tenerlo. Hoy en día no. De hecho, el coche de GoldenEye lo mantienen, ¿vale? El coche de GoldenEye no es ninguno de los 2 originales posibles. Pues esos 2 coches, el coche de los efectos, lo vendieron, ¿vale? Ese
Bueno, se le desmontaron los gadgets y luego el propietario lo volvió a montar, pero a su bola, ¿vale? No, nada de seguir el criterio original, ¿vale? No llamó a Aston Martin para que nada ya ni decir, no, lo puso a su bola. Ese fue el coche que se utilizó en Cannonball. Y esa fue la única vez en la que se ve a Roger Moore con Aston Martin, hablando de bastantes años después. Bueno, pues ese coche, en el 1986, se volvió a vender, ¿vale? 250.000, $250.000. Poca cosa para lo que llegó a valer otro de los coches de prensa que se ha vendido pues en el 2019. Uno de los coches de prensa, uno de los coches que se usaba para promociones, se ha llegado a vender por $6,5 millones. Entonces, poquita cosa. Bueno, pues el coche original de Cannonball, ese que se vendió por $250.000, se guardó en un hangar de un aeropuerto y de ahí lo robaron. Robaron un Aston Martin en un aeropuerto, ¿vale? No hay rastro del Aston Martin, desapareció. Lo que se supone que se ha caído en el océano o que, no sé, ha desaparecido, ¿vale? Pues ese nunca más se supo de él. Los otros tienen los otros se vendieron y demás, pero de ese original nunca más se supo. Y es el posiblemente el más importante, ¿vale? El otro coche que se utilizó para la película, por así decirlo, son los coches originales, ¿no? Ese fue subastado, ¿vale? Lo tuvo un propietario, ¿vale? Hasta hace poco. En el 2010 se subastó, y ese se subastó por $4 millones, ¿vale? Una subasta benéfica. O sea, que estamos hablando de coches muy, muy caros, ¿vale? Pero que fíjate tú que en aquel tiempo no se consideró la posibilidad de mantenerlo. Sí. ¿Qué pasó? Que bueno, que Aston Martin trabajó con 007, pues esas dos películas, ¿vale? Estamos hablando de 64 y 65, hasta Operación Trueno. Operación Trueno, que modificaron un poquito los gadgets. Ya la ametralladora trasera ya se sustituyeron por cañones de agua y se utilizó un poquito, solamente un poquito, ¿vale? No fue hasta GoldenEye cuando se decide volver a contar con Aston Martin. Estamos hablando de la primera película de Pierce Brosnan, ¿vale? Bueno, estoy hablando de Aston Martin de B5, ¿vale? Fue la primera película de Pierce Brosnan y se decidió eso, por intentar contar un poco con la línea clásica. Es decir, bueno, hemos vuelto a sacar el James Bond clásico. De ahí la persecución con el Ferrari, ¿vale? Pero bueno, esa aparición con esa película es que la relación de Pierce Brosnan como 007 y la película de James Bond luego se establece más con BMW, ¿vale? Siendo un CISPA en Gran Bretaña por tratar de montar películas inglesas con coches alemanes, ¿vale? Yeah. Mira, una foto muy curiosa es esta, que sale Pierce Brosnan con su Aston Martin, ¿vale? Similar a la que vimos al principio de lo que se cuenta, eso no lo he podido acreditar, ¿vale? Lo que se cuenta es que en esa carrera el daño principal de los coches, bueno, el daño del Ferrari lo subsana Ferrari, que para eso ya tenía sus técnicos y demás. Pero los daños en el Aston Martin los causó sobre todo Pierce Brosnan por ir casi con el freno no puesto cuando tenía que hacer, no esas persecuciones que le hizo un especialista, ¿vale? Pero el daño principal lo hizo él. Y es lo que cuentan es que una de esas de los faros, por eso está tapando, y si veis esta foto sale en más sitios, está tapando siempre el faro con la pierna. Es una cosa curiosa que se cuenta, ¿no? Para terminar, yo digo que Pierce Brosnan siguió con su etapa con BMW, ¿vale? Nunca lo dejó ahí, sale de vez en cuando, en pequeños cameos, en El mundo nunca es suficiente y demás. Pero bueno, la etapa con BMW dura hasta la última película que hizo él, que fue El mundo muere otro día, ¿vale? Que ahí sí ya sale un Aston Martin, un Vanquish, ¿vale? Mucho más potente, ¿vale? ¿Dónde se retoma la historia del DVD? Sabemos que Pierce Brosnan termina ahí, muere otro día, por cosas de derechos y demás, recuperan los derechos, la productora, y lo que decide es
resetear la franquicia. Ya tienen los derechos de la película, del libro original de Casino Royale, el primer libro de Ian Fleming, pues deciden resetear. No pueden contar con Pierce Brosnan, que ya tenía, pues no sé cuándo, pues 50 y tantos años. Entonces estamos hablando de que Skyfall es una historia de origen, de cómo James Bond se convierte en lo que es en 007, que bueno, pues retoman el actor, bueno, hay una búsqueda del actor, obtienen a Daniel Craig, pero también por contar un poquito cómo entra, ¿vale? Esta es la entrada de Daniel Craig. No se separa del todo del DB5. Y esta es la penúltima película que ha hecho, ¿vale? Skyfall. Bueno, hasta ahora, hasta que se estrene No Time to Die. Esta imagen que vemos es, bueno, impactante. La presentación del DB5 original. Resulta que en esta película, en Skyfall, si recordaréis, vuelve a su casa natal, en Escocia, y ahí tiene su garaje, tiene a su DB5, ¿vale? Como si nunca lo hubiera perdido. Ha sido un paréntesis de coches muy descacharrantes. Ya hablaremos de ello si podemos hoy y si no otro día. Luego Pierce Brosnan tenía los BMW. Daniel Craig tiene una pequeña aparición en el DB5. Ese detallito es muy curioso, ¿vale? Haciendo referencia al asiento director, ¿vale? En Casino Royale hay una aparición. Daniel Craig consigue un coche, un DB5, en una subasta, una típica... No una subasta, sino una partida de cartas, ¿no? Pero curiosamente ese Aston Martin que consigue tiene volante a la izquierda, un volante europeo, ¿vale? Bueno, pues no será hasta la penúltima película, hasta Skyfall, hasta volver a sus orígenes, donde ya conseguimos ver el Aston Martin original, el DB5, ¿vale? Y ahí se cierra un poco la historia del DB5, ¿vale? Pero bueno, vemos que estas últimas imágenes de Spectra, la última película que se estrena en cine, no la última película hecha, porque ya sabemos que No Time to Die ya está a punto de aparecer, ¿vale? Esta película, Spectra, consigue que la productora se asocie con Aston Martin para crear un coche específicamente diseñado para la película. Esto, ahí tenemos el DB10, ¿vale? Que es... lo luce Daniel Craig, porque ya por fin Aston Martin se ha dado cuenta de que un motivo de promoción tremendo son las películas de James Bond, ¿vale? A partir de entonces ya no se vuelve a desligar. Es más, en la última película, esta No hay tiempo para morir, vuelve a salir el DB5, ¿vale? No son los DB5 originales, son ya hechos casi en impresora en 3D, son máquinas auténticas, ¿vale? Hay incluso, creo que son 5 DB5 readaptados, ¿vale? Pero bueno, también hay un DBS, hay un DB8, que era el que utilizaba Timothy Dalton en alta tensión. Hay incluso un coche, un prototipo de Fórmula 1, el Valhalla. En fin, no sé ni... En fin, ya ha apostado el todo por el todo. Aston Martin ya va a muerte con 007, ¿vale? Lo que pasa es que tendremos que esperar a ver la película para que qué aparición tiene el DB5, ¿vale? Yo por ahora me voy a quedar aquí para no hacerlo demasiado extenso, ¿vale? Ya seguimos hablando después o incluso si lo vemos en otro día. Muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar ahora, vamos a dar un cambio. Pasamos de James Bond pasamos al terror. Así Pues que sí. bueno, pues Luis se va a encargar de esta parte. Sí, hasta ahora hemos visto coches que tienen que ver más con la ciencia ficción, aunque algunas de las cosas eran pura fantasía. Pero ahora yo tengo 3 coches, ahora hablaré de uno y más tarde de otros 2, que son fantasías. En este caso es Christine, luego hablaré de Herbie y por último de Chiqui Chiqui Bam Bam. Pero el de Christine es muy particular porque se trata de un coche de una película de terror, ¿no? Christine era un coche de la marca Plymouth, un modelo Plymouth Fury del año 58. Y Christine es una película dirigida por John Carpenter en el año 83, ¿no? Durante su exposición
recaudó 21 millones de dólares, aunque la acogida de la crítica fue muy tibia, y solo el paso del tiempo la ha hecho convertirse en una película de culto. Ahora mismo, bueno, es que John Carpenter ha ido cogiendo tanto prestigio durante todo este tiempo por sus películas que habrá gente cualquiera la ha rescatado también para volverla a ver y al revisarla la ha visto con unos atributos distintos que cuando la vimos en el estreno. Christine es una película de terror dirigida por George Carpenter, que lo recordaréis por películas como La Cosa, la nueva versión de La Cosa, la de Pequeña China, Rescate en Nueva York, infinidad de películas que son, casi todas ellas han acabado siendo películas de culto por uno u otro motivo, ¿no? El guión fue de Bill Phillips y fue protagonizada por Kate Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, la de Los Viandantes de la Playa, Harry Dean Stanton, y Robert Blossom y Kelly Preston como actores de reparto, ¿no? El caso es que el aspecto del coche, aunque lo estáis viendo ahora mismo, los que estáis viendo la proyección en pantalla, pero por si acaso alguien lo está escuchando en un podcast o algo, el aspecto podríamos describirlo como un coche rojo clásico americano, con los pilotos de la parte trasera acabados en pico hacia arriba y los faros dobles enmarcados como si fuese una ceja, ¿no? Como un marco en la parte superior de los faros. La rejilla del radiador va de lado a lado y las ruedas tienen pintado la goma, tienen pintado un aro blanco alrededor de un tapacubos de acero. Y las lunas están tintadas de negro, eso es muy relevante en este coche, muy importante. Si el coche estuviese pintado entero de negro, daría miedo, sería un coche que daría miedo. Pero justamente el que esté pintado de rojo, como si fuese una fiesta o un coche para diversión, le da todavía ese contraste inquietante entre lo atractivo y lo malvado que va a resultar luego ser el coche, ¿no? ¿De dónde sale este coche? Pues Christine está basada en una novela de Stephen King que se llama Christine y que fue publicada también en el año 83, o sea que fue casi contemporánea, un poco antes que la película, y cuenta la historia de un automóvil aparentemente poseído por fuerzas sobrenaturales, ¿no? La película sigue los cambios en la vida de Arnie Cunningham, que es el protagonista de la película, su familia, sus enemigos adolescentes, una película muy de teenager en ese aspecto, después de que el Arnie se compre ese coche de que antes hemos mencionado, ¿no? Se compra Christine. Empiezan a ocurrir cosas extrañas y los espectadores descubrimos que hay un secreto en el coche y es que está poseído por un espíritu maligno que tiene una personalidad celosa, posesiva, que se puede autorreparar, es decir, que si alguien lo abolla, él es capaz de arreglarse, y que está dispuesto a vengarse de cualquiera que se atreva a hacerle daño al coche o a su propietario, ¿no? La película tuvo algunas nominaciones y tal, pero tampoco fue muy premiada, ¿no? Pero bueno, ¿quién fabricó, en qué se inspiró este coche y dónde está ahora, ¿no? Pues, aunque en esos años hubo modelos mucho más importantes que este Plymouth Fury, como fueron el Ford Galaxy o el Thunderbird, el rey del terror, Stephen King, decidió usar en su novela un raro Plymouth Fury en la producción del año 58. En esta producción solamente se fabricaron 5.303 unidades, que no era mucho para la época y para Estados Unidos, y a los productores les costó mucho trabajo encontrar un ejemplar en buenas condiciones en el año 83. En total, el director pudo comprar un total de 24, con 2 puertas y techo rígido que estuviesen más o menos potables, que estuviesen en condiciones aceptables. Pero solamente consiguieron al final de esos 24 utilizar 17, porque usaron piezas de uno para otro y solamente 17 funcionaban. 17 eran válidos para hacer el rodaje. Su escasez lo hacía bastante caros, porque no se encontraban. Y como se utilizaban para escenas de destrucción en los que el coche sufría daños, hicieron un truqui
y usaron modelos de coches muy parecidos, como el Savoy o el Belvedere, que lo disfrazaban y le ponían para que diese el pego de que era el mismo coche, pero realmente no era el mismo coche el que estaban destruyendo, porque no tenían suficientes para acabar la producción. Al final, la mayoría de esos coches acabaron en la chatarra. Entonces, es muy difícil encontrar estos coches en la actualidad. Bueno, ya prácticamente imposible porque los tienen todos localizados. Pero un coleccionista que se llama Bill Gibson encontró uno de esos ejemplares en un desguace y lo restauró. También hay otro que es se puede decir que es el Plymouth Fury más afortunado porque fue el premio de un sorteo en un programa de televisión de Navidad que se hizo para promocionar la película. Viene con un V8 Wedge Small Block Collector de admisión Offenhauser, transmisión Torque, eso lo de Torque suena, dirección asistida, frenos de potencia y neumáticos de cara blanca. Realmente como el coche original. Y ese coche es el que mejor ha sido tratado porque el que lo adquirió sabía, el que lo ganó en el sorteo sabía por qué lo había ganado. Y después de cambiar de manos un par de veces y repararlo, se exhibió también en el 35 aniversario de la película y salió a subasta por $500.000, de que ese coche se ha revalorizado bastante desde su lanzamiento. Este modelo deportivo del Plymouth Fury se dejó de fabricar en el año 59, pero luego en el año 62 volvió otra vez a relanzarse su fabricación. La película es muy recomendable, no deja de ser una película ochentera y por lo tanto es casi una garantía de pasártelo bien, ¿no? Y ahí he acabado con Christine. Ahora, Pues muy bien, muy bien, Luis, muy interesante de conocer las cosas de Christine. Y ahora pasamos a otro coche que lo vamos a presentar con un vídeo. La llegada es totalmente espectacular. Doc, Marty, Doc. has venido. Sí. Bienvenido a mi último experimento. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. es un DeLorean, ¿verdad? ¿Qué le has Paciencia, hecho? Marty. Todas las preguntas serán contestadas. Correcto, todas las preguntas van a ser contestadas ahora. Efectivamente, un DeLorean. Un DeLorean DMC-12 con motor V6, ¿vale? Por cierto, es un DeLorean, pero el sonido que sale en la película no es su sonido, porque no convencía el sonido que hacía el DeLorean. El sonido que escuchamos de motor durante toda la película es el del motor de en V8 Porsche 928, ¿vale? Así que ya nos la dan con queso en la primera. Hemos visto la llegada, la presentación, bastante espectacular, del coche que realiza su primer salto temporal y ahora en la foto estamos viendo cuando vuelve del primer salto. Si os dais cuenta, ahí hay una serie de detalles en esa foto que no se iban a repetir en los demás momentos cuando el coche vuelve o salta en el tiempo. Para empezar, los efectos tanto de humo se consiguieron unos extintores en la parte trasera, siendo apretado en este momento, y el nitrógeno líquido se aplicó sobre la superficie del coche para dar ese aspecto de reentrada humeante. Bueno, esos efectos fueron sobre todo los del nitrógeno tan complicado que solo se usó en esa escena. El resto de los saltos no tiene el efecto humeante. ¿Vale? Realmente, ¿por qué no lo hicieron? Pues cuando le aplicaron nitrógeno líquido, las puertas se quedaron congeladas y no abrían. Tuvieron problemas para abrir las puertas. Evidentemente habían congelado la superficie del coche echando el nitrógeno. No fue buena idea. Quedaba muy bonito visualmente, pero no fue práctico. Por lo cual solo lo veremos en esa escena. Y realmente las puertas eran el punto débil de los DeLorean.
se estropeaban muchísimo. Si hacían frío, no funcionaban bien. Las bisagras con secadores de pelo tenían que calentar para que funcionaran correctamente. Porque si no, no sujetaba la puerta cuando se abría y se caía la puerta sobre la cabeza del actor. Punto débil, puerta. La verdad que se llama puerta en alas de gaviota, una puerta muy futurista y realmente poco útil. Bueno, pues el DeLorean es una máquina del tiempo. Entonces, para saltar tiene que alcanzar las 88 millas por hora. En la película en España, 140 kilómetros por hora. Sin embargo, los DeLorean americanos originales tenían un velocímetro limitado a 85 millas, por lo que los preparadores tuvieron que modificar el velocímetro para que alcanzara las 95 millas. Porque si no, no podía marcarlo. Simplemente no podía marcarlo, el velocímetro. Una curiosidad. Y, por supuesto, para las escenas de vuelo, ahí vemos despegando el DeLorean, había una réplica de fibra de vidrio. No se usaba ningún coche, una réplica. Que, por cierto, la réplica casi aplasta a Michael J. Fox durante el rodaje de la segunda película, ya que uno de los cables que sujetaban la réplica se soltó y cayó, casi le dio. No sé si se destrozó, pero supongo que lo repararían, pero estuvo a punto de pillarlo. Hablando, sabemos que son 3 películas, en la segunda se le añadió al coche el generador de energía por biomasa conocido por Mr. Fusión, como vemos ahí en la foto. Un pequeño cacharro blanco donde se mete desperdicio en biomasa para la energía. Y además, más modificaciones. En la tercera película vimos que Doc se vio obligado a reproducir las propiedades de un microchip quemado con elementos de años 50. Y sobre el capó montó un tinglado que reproducía técnicamente lo que hacía el microchip. Entonces, durante unas escenas, el coche llevaba eso. Terrible, terriblemente terrible. Por cierto, la DeLorean Motor Company dejó de fabricar los DMC-12 3 años antes del estreno de la película. ¿Vale? Por lo cual, John Zachary DeLorean, propietario de la DMC, escribió al guionista Bob Gale para darle las gracias por mantener su sueño, ya que la empresa había quebrado y ya no había más coches, los que había estaban en el mercado y punto. Se usaron un total de 7 DeLorean, los 6 reales y el de fibra de vidrio. ¿Vale? Se piensa que solo 3 de ellos han sobrevivido todavía hoy, se cree. El ejemplar que se usó en toda la trilogía fue cuidadosamente restaurado por Temporal FX y se encuentra puesto en el Museo de Automoción Petersen en Los Ángeles. ¿Vale? El coche que se equipó para el trabajo de especialistas con ruedas de tren para Regreso al Futuro 3, ahí se modificaron las ruedas, estaba expuesto en Universal Orlando, el estudio Universal, junto al tren que viaja en el tiempo, junto al tren de la película. La verdad que esa atracción ya no existe. Yo he estado personalmente en esa atracción, he estado al lado de ese coche y ese tren, pero la atracción ya dejó de existir, por lo cual ahora mismo no sabemos dónde estará el coche adaptado para vía de tren. Y la tercera máquina que ha sobrevivido hasta nuestros días está en manos privadas. En 2011 salió a la venta, alcanzando un precio en una subasta de $541,000. Entonces, alguien con mucho dinero lo tiene en su casa. Hemos dicho que había 6 coches, ¿no? 3 están localizados. 2 de ellos no se sabe lo que ha pasado con ellos. Y el sexto coche, bueno, pues recordáis la escena final de la tercera película, es destruido por el tren. O sea, uno de los coches fue sacrificado y fue destruido realmente en esa escena que una máquina atropella el coche. Pues nada. Así que hay 2 desaparecidos, que estarán, Dios sabe dónde, lo más seguro convertidos en chatarra. Qué triste, qué triste es eso, pero bueno. Por cierto, un dato curioso para terminar sobre los DeLorean. A día de hoy se estima que un 50% de los de un DeLorean
lo poseen por el mero hecho de haber formado parte de la película Regreso al Futuro. Así que, fijaros, de todos los DeLorean supervivientes, solamente, o sea, la mitad es por eso. Fijaros que lo que ya lo vimos antes en otros coches. La aparición de un coche en una película, bien una serie como el Coche Fantástico, DeLorean de Regreso al Futuro, hace que la gente desee poseerlo. Y normalmente son ya coches difíciles de conseguir. DeLorean es que ya no se fabricaban más. Bueno, actualmente hay una empresa que retomó todos los datos, o sea, todo el trabajo de la que quebró de DeLorean, y actualmente existe una empresa que los repara en Texas, que los mantiene, los DeLorean activos, y que tiene piezas de repuesto, incluso piezas originales. Muchas piezas originales las tiene. Por lo cual, si tú tienes un DeLorean, pues bueno, puedes ir manteniéndolo operativo. Aunque no sé si puedas volar con él o transportarte a algún lado. Bueno, pues ahora pasamos simplemente del futuro al pasado con un coche clásico. Y nuestro amigo Luis se va a encargar de ello. Pues sí, otro coche, igual que pasaba con Christine, otro coche que es el protagonista de la película. Algo poco frecuente, que haya películas en las que el protagonista sea un coche, pero este es el caso y además probablemente fue la primera vez en la que el protagonista absoluto de una película de fantasía era un coche. Se trata de Herbie. Herbie es un personaje como tal y se sabe su nacimiento, ¿no? Según la película, este coche nació en el año 1963 en Wolfsburgo, en Alemania, y en realidad es un Volkswagen Sedán con ciertas características humanas y ha salido en varias películas de Disney a partir del año 1968 en la que se estrenó con la película de Love Bug. Es importante para nosotros no estábamos allí cuando se estrenó la película, pero en los números de taquilla de esa época, la única película que había generado más ingresos hasta la fecha era Mary Poppins. Así que esta película fue muy taquillera para esa época. En el año 68, The Love Bug también es conocido en otros países como El Cupido Motorizado, una traducción muy graciosa. En el año 74 se estrenó Herbie Rides Again, o en español Herbie Un Volante Loco. En el año 77, Herbie Goes to Monte Carlo. En el año 80, mi favorita, que es Herbie Goes Banana, que en español es Herbie Torero, una traducción literal, como se puede ver. Y en el año 2005 se hizo otra revisión que fue Herbie Fully Loaded, Herbie a tope, ya con actores ya de ahora que serían muy reconocidos todavía si salen en películas de ahora mismo, ¿no? Entre medias, entre el año 82 y el año 97, también hizo apariciones en una serie de televisión que se llamó Herbie the Love Bug, como la película original, ¿no? ¿Cómo era Herbie? ¿No? Herbie es un Volkswagen Escarabajo, que prácticamente con decir eso ya todo el mundo se imagina cómo es, porque todo el mundo sabe cómo son los Volkswagen Escarabajo. Lo que es importante es que él tenía conciencia de sí mismo. Él era capaz de conducirse por sí mismo sin necesidad de chofer y que su parte frontal estaba compuesto principalmente por piezas metálicas fijas, pero tenía la capacidad de doblarlas o cambiarlas de posición para ganar algo de expresividad o no. Si tenía que pasar por un coche normal, pues se quedaba quieto y era un coche normal. Y jugaba con ese tipo de ambivalencia, ¿no? Por supuesto, Herbie era un rival duro para las competiciones de carreras de coches, por eso llevaba un número puesto. Y tiene un color blanco perla que se podía escoger perfectamente de los Volkswagen Escarabajos de fábrica. Te lo comprabas ya con ese color y te venía con ese color. Pero se le añadió unas franjas longitudinales a lo largo de todo el coche
de color rojo, blanco y azul, y un número 53 que aparecía pintado tanto en el capó como en la parte trasera como en las puertas. Esta película es una película que se basa en un libro, realmente es una historia en la que aparecen coches que se llama Boy, Girl, y que está escrita por Gordon Bufford en el año 61, pero que fue adquirida por Disney antes de que se editase. Es decir, está basado en un libro, pero un libro que no se editó. No se editó hasta después de la película. En el origen de Herbie lo compra a un piloto de coches en un sitio de coches de segunda mano y suceden una serie de aventuras que le cambia la vida a los dos protagonistas, tanto a Herbie como al que compra el coche, ¿no? El nombre de Herbie le viene se lo da uno de los protagonistas que se llama Tennessee Stainsmith, o que lo protagoniza el actor Buddy Hackett, que aparece en la serie como el mejor amigo del piloto, pero además también es estudiante de filosofía oriental, ¿no? Y son graciosas sus reflexiones durante varias de las películas. Y fue el primero que creyó que Herbie estaba vivo. Le puso el nombre teóricamente de Herbie al coche, a The Lost Bug. Le puso Herbie porque se parecía a un tío suyo que era boxeador y que le habían roto la nariz. Como el Volkswagen Escarabajo parece que tiene así el morro aplastado, pues se le ocurrió llamarle Herbie. Pero los otros nombres que se barajaron para darle, antes de que se decidiese que se llamase Herbie, se barajaron de Magic Volsky, por Volkswagen, de Runaway Wagen, por Volkswagen también, Beetle Bomb, Wonder Beetle, Bug Bomb y Thunderbug. Thunderbug me hubiera gustado a mí, estaba guay. Pero esto es muy importante, nunca se refieren a él como un Volkswagen en las películas. No se le llama el Volkswagen o el Volkswagen Escarabajo o nada así. Incluso en la primera película no sale ni siquiera el logotipo, ocultaron el logotipo, aunque posteriormente sí que ya aparece en otras películas. Según un miembro de la producción original, el número 53 se eligió porque era el número que usaba Don Drysdale, que era un lanzador de Los Ángeles Dodgers. Las cosas de cómo salen las ideas en las películas, ¿no? Los automóviles utilizados en todas las películas eran de un original pintado, ¿no? Como he dicho antes, el blanco perla de Volkswagen. El pintura era Deluxe Sunroof Sedan Pearlways, era el nombre, Pearlways era el nombre de la pintura, pero para las escenas de interior, en todas las películas, excepto en la versión del año 2005, lo tuvieron que pintar de otro tono que no reflejase, porque los focos emitían destellos y no era bueno para el rodaje, ¿no? En cambio, en la película de 2005 no se cambió el color, se siguió usando el original porque luego podían eliminar los brillos con la postproducción, ¿no? Digitalmente. En el origen en el que explican por qué Herbie tiene vida, se explica en la película del año 97, ya varios años más tarde, cuando en la primera película se compra coche de segunda mano no se explica su origen, pero en el año 97 sí se explica el origen. Y se supone que su creador fue un tal Dr. Gustav Stumfeld, que interpreta el actor Harold Gould. Y se cuenta que tras la Segunda Guerra Mundial, los americanos se enteraron de que Stumfeld había fabricado un coche exclusivo para los alemanes, basándose en algo que pasó de la vida real, y es que Hitler tuvo una entrevista con Ferdinand Porsche, de los coches de Porsche, en el que le pidió que desarrollase el Volkswagen, que es el coche en el que está basado, modelo que usa Herbie, ¿no? Pero en este caso no es Porsche, sino un tal Gustav Stumfeld, y quería que fabricase un coche con personalidad, porque fueron los americanos los que se adelantaron a pedirle que hiciese al final este coche. Stumfeld cogió los planes del Volkswagen y tras mucho tiempo estudiándolo, decidió que el problema no era el diseño, sino la materia del que estaba hecho el coche, el tipo de metal que se empleaba. Y mientras estaba fabricándolo, pues se le cayó una fotografía de su amada
y fallecida Elsa. Se supone que su pareja había fallecido y se le cayó su foto. Y mágicamente, al mezclarse la fotografía con los materiales con los que estaba hecho el coche, pues el coche adquirió personalidad propia y Stanfeld decidió ocultar este coche de los americanos ni de cualquiera y le dio la libertad, le dio a que sí, se fuese por el mundo a vivir sus aventuras, ¿no? Cronológicamente, la historia empieza con The Lost Bug la película que se rodó en el año 68 y antes de que lo adquiriera Jim Douglas, que es el piloto de carreras que luego lo conduce en bastantes de las películas, aunque no en todas, Herbie fue comprado por una rica mujer para su criada. Pero el coche lo devolvió al día siguiente porque algo extraño pasó con él, ¿no? El coche no parecía que respondiese bien a lo que la criada le ordenaba. Jim Douglas compra finalmente el coche de segunda mano, como hemos dicho, en un concesionario y en la película se muestra su primer aspecto, el primer aspecto en el que no tiene ni las franjas rojas, blancas y azul, ni tiene el número. Porque Jim Douglas se lo tiene que añadir para poder tener las carreras, para poder correr, ¿no? Herbie Rides Again, es decir, la siguiente película, o en La pandilla Cupido, como se le conocía en Latinoamérica, o Herbie un volante loco, en España, Jim se va a Europa y Tennessee, el amigo que descubrió que Herbie tenía vida, se marcha al Tíbet. Entonces, se marcha al Tíbet porque un gurú suyo se enfermó y que es un contrapunto cómico que tiene la comedia. De manera que Herbie se queda al cuidado de la señora Steinmetz, que era la tía de Tennessee, que junto a su vecina, Helen Ice, quieren salvar su casa del derribo de un magnate inmobiliario, Alonso Hawk. Total, que en la segunda película los principales actores no son los mismos que en la primera película. En cambio, en Herbie Goes to Monaco, Jim regresa de Europa para competir con Herbie en una carrera ficticia, así como a través de Francia, de París a Monte Carlo. Y en este personaje, Herbie se enamora de un Lancia Scorpion de nombre Giselle. Entonces hay una historia de amor entre medias. Luego pasamos a Herbie Goes Banana, Herbie Torero, que no sé si veremos también el tráiler de Herbie Torero en el que hay una escena en el que torea, por eso se le llamaron Herbie Torero, en que Herbie se queda con su sobrino Jim, que es el actor Steve Hanchek, en México. Herbie entabla una amistad con un huérfano llamado Paco, que es el niño que aparece también ahí en el tráiler, y Paco le da a Herbie el apodo de 8, porque suma los dígitos de 5 y 3 y decide que se llama 8. En el rodaje se arroja un Herbie desde un barco al mar y este Herbie nunca fue recuperado. De todos los Herbies que ahora también enumeraremos donde se encuentran, este nunca se recuperó. Está en algún sitio en el fondo del mar, tiene los Herbies. Ahí estáis viendo cómo se lanzan las bananas, de ahí viene el otro apodo de Herbie, Banana. Y ahora saldrá toreando, y de ahí viene el Herbie torero que se le puso en la película en español, ¿no? Después de esta película de Herbie torero, viene cronológicamente Herbie The Lost Bug, la serie de televisión. Una serie donde se puede ver a Jim Douglas, algo más mayor, claro, han pasado ya unos años y el actor era el mismo, y probablemente retirado del mundo de las carreras. Se hizo una única temporada con 5 episodios, donde se cuentan pequeñas historietas, donde ocurren cosas a Jim Douglas y a su entorno familiar. En el último episodio de la serie se entiende que Jim Douglas hizo un contrato con una persona que fue a visitarlo para llevarse a Herbie, o sea que Herbie lo había vendido. Pero el final quedó inconcluso, probablemente querrían hacer más capítulos y no quedó claro si luego finalmente lo vendía o no lo vendía, pero ahí acabó la serie. En el año 97, Hank Cooper, interpretado por Bruce Campbell, es el nuevo propietario de Herbie, probablemente porque fue quien lo adquirió en la serie de televisión, si le quisiésemos dar esa continuidad.
En este personaje sí aparece un Jim Douglas ya bastante envejecido, visitando a Herbie antes de su entierro. La muerte de Herbie fue causada por una paliza que le propició su alter ego, el malvado Horace, un Volkswagen negro, que construyó también el doctor Gustav Stanfeld, por encargo de un ex propietario breve y temporal de Herbie llamado Simon. Ya pusieron ahí a inventarse una historia para tener una lucha entre dos coches en una nueva película, ¿no? Pero finalmente Herbie fue reparado, no fue enterrado, sino que fue reparado y pudo competir nuevamente contra Horace en una carrera a modo de revancha por haberlo destrozado. O sea que hubo venganza y hubo sangre de coche. Con el paso de los años, la fama de Herbie en el mundo de las carreras fue decayendo debido al paso del tiempo y pasó de propietario en propietario hasta que después de Hank Cooper, fue propietario de Herbie de Los Bach del año 97, y no se sabe quiénes fueron los siguientes propietarios hasta la película del año 2005. La película del año 2005, un remolcador lleva en su grúa a Herbie para ser desguazado en un desguace de Dave el Loco. Pero la vida de Herbie da un giro cuando Maggie Payton, interpretada por Lindsay Lohan, la famosa actriz Lindsay Lohan, compra el coche en un estado pues para desguace y lo repara con un equipo de mantenimiento. De manera que Lindsay Lohan, Maggie Payton en la película, es la última dueña conocida en la ficción del coche. De manera que Herbie en el año 2005 vuelve a tener un nuevo romance. Era muy enamoradizo, por eso era de Love Bug. Y se enamora de un New Beetle, el modelo nuevo que sacó Volkswagen ya en el siglo XXI, llamado Sally. En esta película se muestra por primera vez dos modificaciones estéticas del coche, de importancia en la carrocería de Herbie, siendo la primera un tuneado que se le hizo para una carrera en el desierto, en el que le ponen unas ruedas más grandes y le ponen los guardabarros distintos y un alerón. Porque finalmente Herbie también trabaja en la Copa NASCAR y para el NASCAR también le añaden unas modificaciones. Como antes hemos dicho, el modelo Herbie, el coche, es un L87 Pearl White 117 modelo 163 de Volkswagen tipo muy largo, deluxe con techo corredizo color negro con la placa californiana OFP 857. Y por efecto de las películas, por acción de las películas, se supone que lleva un motor Porsche 356. Y tenía potencia suficiente como para correr y ganar casi siempre que participaba en todas las películas. Por eso era el protagonista de las películas. Se supone que era una sátira de cómo un coche pequeño europeo le ganaba a los grandes coches americanos, ¿no? Usaba eso como una especie de gag también cómico, de que fuesen los pequeños coches europeos los que ganasen a los grandes coches americanos. Desde la aparición del New Beetle, su aspecto con pintura blanca, franjas azules y rojas y tal, han sido imitados también en la nueva generación. Entonces hay muchos coches ya de los nuevos Beatles que la gente los pinta así para recordar lo que Herbie hizo por el Volkswagen Escarabajo. En la película del año 68 se usaron un total de 11 coches idénticos. Estamos hablando de la película original, que son los que tienen más valor para los coleccionistas, los coches que se usaron en la primera película. La película necesitó un gran número de coches por exigencias del guión, porque tenía un montón de accidentes, y todos se prepararon y pintaron exactamente iguales. Según afirma el Museo de la AACA, solo 3 de los 11 originales están todavía en la carretera y se pueden encontrar. En total se estima que se usaron entre todas las películas 50 coches escarabajos. Los coches, estos 11 originales, se numeraron del 1 al 11 para poder controlarlo. El Herbie número 10 es uno de los supervivientes que estuvo expuesto también en este museo de la AAC. Se usó para acrobacias en la película, por lo que quedó hecho polvo durante la filmación. Pero en los papeles del coche aparece que fue comprado por Walt Disney en el año 68, así que está perfectamente trazado que es uno de los coches originales, de estos 11 coches originales. En una de las escenas de la primera película sale borracho el coche, conduciendo así, haciendo S, y perdiendo una carrera. Es este coche, el número 10. Y en la segunda película, este mismo coche, el número 10,
pintado en látex encima de una pila de chatarra. En el año 70 lo vendieron por 85.000 euros a un coleccionista privado. Es decir, que ya empezó a ser cotizadísimo tan solo 2 años después de rodarse la película. Otros Herbies también han aparecido en subastas, como el que apareció en Herbie Goes to Monte Carlo del año 77 y el de Herbie Goes Banana del 80, que fueron comprados por el mismo coleccionista. Y en este segundo en el que se pagó el valor más alto hasta ahora, que fueron $128.700 por uno de los Herbies auténticos de la película. Es un coche muy particular porque tiene su propio club de fans. Hay club de fans de Herbie y celebran su cumpleaños el 24 de mayo. No sé por qué, pero celebran su cumpleaños el 24 de mayo. En resumen, Herbie es uno de los coches de carrera más famosos y prolíficos de la historia del cine, protagonista de todas sus películas y seguramente el primero en tener personalidad propia y protagonizar efectivamente películas como luego lo han hecho Cars y otros coches, ¿no? Y hasta aquí la larga historia de Herbie, que tenía un montón de películas y muchas cosas que contar. Pues muy bien, más que interesante, la verdad. Bueno, Luis, pues yo creo que para cerrar este primer programa, yo creo que tú nos tienes preparado un coche muy especial, ¿verdad? Que lo hemos dejado para el final. Sí, sí. Pues sí, cuando estuvimos viendo qué podíamos compartir sobre coches y ciencia ficción y fantasía, este tenía que estar, porque es otro coche que es el protagonista de la película, o que es esencial y que tiene también una historia detrás de relación con otras personas, tanto actores como directores, productores, escritores, en relación con el cine y con la fantasía, como vais a ver. Se trata de Chitty Chitty Bang Bang, que es una película del año 68, también coincide con Herbie, y que tuvo en su momento un presupuesto de $10 millones. Y el coche es el Gen 11. El coche se denomina Gen 11, aunque todo el mundo lo conoce como el coche de Chitty Chitty Bang Bang, ¿no? El director de la película fue Ken Hughes. La banda sonora es de los Sherman Brothers, que es una banda sonora muy conocida y ellos son muy conocidos. Los actores son Dick Van Dyke, cuyo personaje era Caracactus Potts, Sally Ann House con Truly, que era su novia amada o como sea, y su hijo e hija y el abuelo, que era Lionel Jeffries. Está basada en un libro de Ian Fleming, el mismo autor de los libros de James Bond, así que tiene esta vinculación con algo que hemos hablado antes de los coches de James Bond. Pero el libro no se publicó hasta su muerte. El hombre no pudo ver su libro publicado porque murió en el año 64, 4 años antes de que se estrenase la película por un problema con el corazón. La novela salió en 3 volúmenes entre el 64 y el 65 y después se convertiría en una película musical, porque esta película, Chitty Chitty Bang Bang, es un musical, en el 68. Y fue promovida por parte de los creadores de la franquicia de James Bond. Es decir, ahora vais a ver cómo aparece gente de James Bond entre medias, tanto en la parte técnica como en los actores. Y lo usaron como una especie de proyecto especial también para homenajear al escritor fallecido. ¿Qué actores aparecen en películas de James Bond aquí, por ejemplo? Pues como antes pudimos ver, Q, el actor Desmond Llewellyn, tiene una aparición menor en el film, y el actor Gert Frost, que es el Goldfinger del film Goldfinger, aparece aquí también en este film como el personaje malvado de la película con el que lucha. En esta película, el coche de Chitty Chitty Bang Bang es uno de los más caros de la historia del cine. Alcanzó en una subasta los 710.000 euros, 710.000 euros en el año 2011, cuando se vendió una subasta en la que también se vendieron otros objetos míticos como la bola de cristal de la bruja mala del oeste, del Mago de Oz, o la chaqueta que llevaba James Dean, o el manuscrito original de John Lennon de la canción Lucy in the Sky with Diamonds. Pues en esa subasta, que fue una subasta muy importante, alcanzó los 710.000
euros. Tiene el aspecto de un coche descapotable de la época, de los gángster, así, un coche clásico o del Gran Gatsby, pero la parte delantera está metalizada de color acero y la parte trasera está hecha como de listones de madera barnizados, como si lo imaginara en una barca, ¿no? En las imágenes lo podéis ver perfectamente. Los asientos están tapizados de color cuero rojo, así abotonado. En un lado exterior lleva la rueda de repuesto, en el otro lado no, como sucedía en los coches también de esa época. Y los faroles son dorados con un estilo así marino y con 4 plazas, por lo menos en el de la película. En determinado momento en la película, el coche se transforma. Ahora veremos cómo se tuvo que hacer un coche específicamente para simular estas transformaciones, porque el coche le salen alas o se modifica para poder navegar por el mar, ¿no? El coche se fabricó en el año 67 para ser el protagonista de la película y que está basada en esta novela infantil de Ian Fleming. Y aunque parece de Disney, todo el mundo le dice, ¿de quién Chitty Chitty Bang Bang? Y dice, ¿de Disney? Pues no es de Disney, es una película de United Artists, no es una película de Disney. Todo el mundo está confundido también porque el protagonista es el mismo de Mary Poppins, pero no es una película de Disney. El guión contó con la colaboración de Roald Dahl. Roald Dahl. No parece un secundario colaborando con un guión, pero fue Roald Dahl el que colaboró. Y Ken Hughes, que adaptaron la novela, pero que no era exactamente igual, por lo tanto, que la historia original, la adaptaron para el cine. Fue el primer gran taquillazo para niños relacionado con vehículos, justamente de forma paralela a lo que luego pasó con Herbie. El escritor fue Ian Fleming, el guionista fue Roald Dahl, ¿recordáis? La Bruja, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Matilda, o sea que casi nada, la película no tiene desperdicio con respecto a la historia. Como anécdota, en el juego de Grand Theft Auto 3 hay un truco que está en homenaje a esta película, porque si metes el código Chitty Chitty BB, puedes volar con cualquier vehículo usando alta velocidad, ¿vale? Entonces, si eres fan del Grand Theft Auto, ya sabes, Chitty Chitty BB y tienes un huevo de Pascua ahí para poder saltarte las reglas del juego. La canción principal de la película la escribieron los hermanos Sherman Brothers, y compartía título con la película. Esta canción fue nominada a Mejor Oscar, a Oscar a Mejor Canción Original, y también obtuvo 2 nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Tema Original. No ganó ninguna de ellas, pero ha quedado para la historia la canción, como ahora podemos escuchar. ¿Qué hace la historia? Mientras vemos el vídeo podemos ir conociendo qué es lo que pasa en la historia. Pues la historia que se cuenta es de un inventor sin éxito, que está viudo, que se llama Caractacus Potts, que es el personaje que interpreta Dick Van Dyke, y que a petición de sus 2 hijos transforma un coche viejo que había ganado carreras en el pasado, pero que estaba arrumbado en un granero, y que como coche original se llamaba Paragon Panther, pues los hijos le piden que lo restauren el coche porque les da lástima el coche y supone que puede ser algo que se puede utilizar. Y Caractacus Potts pasará días y noches encerrado en su taller hasta dejarlo como nuevo. Por ahí tenemos también otro vídeo donde está la transformación del coche viejo al coche ya nuevo. Ahí veis cómo estaba el coche original cuando lo rescataron del granero, que le van a dar una sorpresa a sus hijos de que efectivamente le va a reparar el coche, porque él no quería repararlo, no tenía dinero, no tenía nada. Y en cambio le quiere dar la ilusión a sus hijos de que va a reparar el coche. Pues después de mucho tiempo de reparación, lo convierte en un vehículo mágico capaz de volar y navegar por el agua. Él es un inventor, tiene un montón de cachivaches que aparecen también durante la película, aparte del propio coche, pero en el coche tiene gadgets que luego son usados para volar o para navegar. En el coche van a viajar junto con una mujer que conocen también en la propia película y de la que se enamoran. Hay una historia de amor también que tiene con la mujer. Ella es hija
Esta mujer es hija de un propietario de una fábrica de caramelos, a la que él intenta también vender uno de sus inventos, y que se ha encariñado con los dos hijos de Caracatus, ¿no? La mujer, junto con los dos hijos y junto con el abuelo, son los que viven las aventuras con el coche. Y luchan contra castillos y palacios, universos oníricos, habitados por piratas y villanos contra los que luchan, y uno de los que luchan, uno de sus enemigos es el barón Bomsturt, cuyo actor es Gerd Fröbe, que hemos dicho antes de Goldfinger. ¿Quién fabricó este coche? Bueno, pues el diseño del coche fue una colaboración entre los productores de diseño Ken Adam y Roald Emmett, que se encargó además de crear todos los inventos que aparece de Caracatus Pot en la película. En su casa hay un montón de pequeños maquinitas que hacen cosas para la casa o demostraciones de lo que es capaz de hacer, que también fueron diseñados por el equipo de producción. Pero en el coche también participaron ingenieros de Ford Racing. Tanto el coche como la historia fueron inspirados en un piloto de carreras real, de la vida real, que fue el conde Louis Sobrowski, quien diseñó y construyó 4 vehículos aeronáuticos basados en modelos de Mercedes. Sobrowski era mitad polaco, mitad estadounidense y había sido educado en una escuela de mucha categoría inglesa, que es la escuela de Eton. Su colaborador en el desarrollo de este coche de carreras fue Clive Gallop, que había estado también relacionado con la evolución de un coche Bentley de 3 litros. Una de las cosas más impactantes de esto es que trabajando juntos se atrevieron a meter el motor de un Maybach Zeppelin, de un dirigible Zeppelin, dentro de un coche, de un Mercedes. O sea, hicieron un engendro que daba miedo en la época. Ahora veréis algunas imágenes del engendro de coche que les quedó para la época, ¿no? Les quedó tan grande, largo y pesado que para tapar el cárter de aceite y el lubricante que transportaba, tuvieron que añadir un tanque en forma de concha situado en el lado opuesto del coche. El coche, como veréis ahora en una imagen, tiene detrás un depósito que tuvieron que añadir porque ya no les cabía más nada. Y fijaros el tubo de escape que tuvieron que ponerle, porque era el motor de un dirigible. De manera que el aceite lo tenían presurizado de esa manera. El motor Maybach Zeppelin tenía 6 cilindros separados de casi 4 litros de capacidad cada uno. Es decir, tenía 24 litros. Cuando un Mercedes, por ejemplo, actual, tiene una capacidad de 6 litros, que eran unos pistones enormes, unos pistones de Zeppelin. En su momento alcanzaban... Eso es una ruina, ¿eh? Eso es una ruina en gasolina. Era horroroso, tiene que ser horroroso. En su época llegó a tener 130 caballos, que también era una barbaridad. Claro, si es que tenía el motor de un Zeppelin montado sobre un coche, que era una proeza, ¿no? Para la época poderlo alcanzar, pero hacía un ruido insoportable y le daba miedo. A los rivales le daba miedo estar al lado de... a los rivales y a los espectadores, estar al lado de este coche porque parecía que iba a explotar en cualquier momento, ¿no? El chasis sobre el que se montó era un Mercedes del año 1907, aunque estaba muy modificado. Inicialmente se montó un cuerpo con 4 asientos, que lo construyó Blythe Brothers de Canterbury, pero luego se puso uno biplaza que era un poco más fino porque con los 4 asientos quedaba fatal. Cuando le pidieron al Luis Jodorowsky, le pidieron que le diera un nombre para apuntarlo a una carrera, porque era un coche de carreras y tenía que apuntarlo a una carrera, le quiso llamar Cáscara Sagrada. Ese fue el nombre que se le ocurrió ponerle al coche, pero los jueces no le dijo que ese nombre no se podía poner, que eso, no sé, le sonaría a, no sé, a qué le sonó, a blasfemia, pero no le dejaron poner Cáscara Sagrada. Y entonces él optó por utilizar la onomatopeya de Chiti Chiti Bam Bam. O sea, que fue él el que le puso el nombre al coche, por eso está el libro basado en la historia de este hombre. Y efectivamente, el nombre fue aceptado por los jueces y corrió con ese nombre. Entonces el coche se llama Chiti Chiti Bam Bam porque se lo puso Luis Jodorowsky. Aquel coche debutó con victorias en el año 21 y alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por hora, que era una auténtica barbaridad. O sea que fue famoso también como coche de carrera, un coche que se llamaba Chiti Chiti Bam Bam. Más adelante, cuando ya se transformó en un coche de 4 plazas a ser biplaza, que lo redujeron el tamaño y mejoraron el sistema de escape,
a ese tubo de escape extrañísimo que tiene, llegó a alcanzar los 193 kilómetros por hora. Es decir, que era un maquinón de coche para la época. Tuvo un accidente muy importante en una carrera que le costó 3 dedos a uno de los cronometradores de la prueba, que supongo que no le hizo muchas gracias, y terminó su vida fuera de las carreras cuando fue vendido a uno de los hijos de un médico y escritor que quizá lo conozcáis, que era Arthur Conan Doyle. Uno de los hijos de Arthur Conan Doyle fue el creador de Sherlock Holmes, fue el que adquirió este coche. Para la película se fabricaron 6 unidades, incluyendo un vehículo totalmente funcional, un coche de verdad de calle, que es el que se llamó Gen 11, y que un año antes de la película fue concebido por el diseñador de producción Ken Adam y, como he dicho antes, colaboró también el Ford Racing Team, que lo equipó con un motor Ford 3000 V6 y además de una transmisión automática. Ese coche era perfectamente válido para la carretera y, de hecho, con matrícula británica. Como en los coches siempre hacían falta repuestos, se destruían cosas y había problemas, se fabricaron otras 5 unidades del mismo modelo. Una de ellas era una versión más pequeña una versión más pequeña para determinadas escenas. Otra era una versión transformadora en la que se desplegaban las alas o se movían las ruedas para poder ir por el mar. Y una versión sin motor que se usaba para los trabajos de remolque, justamente con las proyecciones las retroproyecciones en las que un coche tiraba de este coche y luego tenía detrás el paisaje, ¿no? Algunos de estos coches se les agregaron luego motores para usarlos como reclamo en la promoción de la película. Es decir, coches que solamente eran para la película, luego le pusieron motores y luego mandaron a hacer promoción por las ciudades. En resumen, esta es una película con muchísimo éxito en su momento y con una gran historia detrás. Yo creo que no ha envejecido muy bien, pero por una combinación de que los efectos especiales, que quizás ahora mismo somos un poco más exigentes y no lo creemos tanto, aunque tiene su gracia, como si vieras Mary Poppins de la época, ¿no? Tiene mucha gracia. Pero sobre todo porque los saltos que hace entre la realidad y la fantasía no quedan muy claros, ¿no? No es lo mismo. En Mary Poppins tú ves claramente cuando los niños están hablando con los padres, todo es real, y cuando está con Mary Poppins pasa algo fantástico, ¿no? En este caso no, en este caso pasa de la realidad a la fantasía de una forma que no hay un clic que tú puedas identificar. Y es un poco extraño para los niños de hoy día, no sé si lo entenderían igual, pero si lo ves con ojos de la época y si lo explicas bien a tus hijos, pues es un disfrute para la familia. Y ahí acaba Chipi Bam Bam. Tienes que poner el micrófono. Luis, muchísimas gracias por esta gran charla sobre cine. Y simplemente os doy las gracias a mí y a Víctor por haber estado junto a mí aquí hoy y poder haber hecho este programa piloto, que espero que podamos repetir. Pues nada, muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Hasta luego. Y nos vemos la próxima. Hasta Venga. luego.